estas clases acerca del cáncer del aparato digestivo. En esta oportunidad me voy a referir al cáncer de estómago. Ya la vez pasada me presenté, así que considero que no es necesario que lo vuelva a hacer. Así que, bueno, vamos a empezar. Quiero decir algo antes de comenzar acerca de la trascendencia de prevenir antes que curar. Ya Erasmo de Rotterdam, en el siglo XVI, una persona que hizo un cambió muchos paradigmas en su sociedad, en el aspecto filosófico, y habló acerca de prevenir es mejor que curar. Hoy en día deberíamos tomar también la misma actitud, en el sentido en que nuestra sociedad está acostumbrada a generalmente llegar tarde. Generalmente ya intentamos solucionar, pero pocas veces hacemos un fuerte hincapié en la prevención. Como sociedad también tenemos un defecto en la prevención, por eso es que tenemos tantas patologías, pero es importante prevenir antes que curar. Obviamente cuando llegue el momento de curar hay que hacerlo, pero quiero transmitir este punto acerca de la trascendencia, de la importancia de prevenir, como lo fue así en el cáncer de esófago. Lo mismo sucede en esta cuestión, en el cáncer de estómago. Es también mejor prevenir que curar. Ya lo decía Erasmo de Rotterdam. Para comenzar la clase vamos a decir que los primeros registros del cáncer gástrico datan de 500 años antes de Cristo. Es una enfermedad muy conocida ya desde la antigüedad. Ya en 1856 Bailey ya había descrito la sintomatología de la patología, ya se estaba conociendo. Billroth en el siglo XIX, ¿se acuerdan? La clásica cirugía de Billroth ya habla de cómo realizar la resección quirúrgica. Actualmente es una de las técnicas que usan los cirujanos para tratar, ¿no es cierto?, este tipo de patologías. Finalmente, en el año 1910, von den Welden creó la radiografía gástrica, o sea, lo que conocemos como tránsito gastroesofágico-duodenal, que aún lo usamos en nuestros días, que hoy aún es muy usado y que nos da bastante información a la hora de llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Vamos a ver, continuando con la introducción, ¿no es cierto?, un poco de anatomía, las partes del esófago, del estómago, perdón. Vamos a dividirlo en una zona proximal o cardial, después el fundus, que está también en la parte superior, el cuerpo propiamente dicho, la curvatura mayor, la curvatura menor, el antro, el píloro, ¿no es cierto?, la incisura angularis, y finalmente se continúa con el duodeno. O sea, de modo que el estómago es un órgano intermedio entre el esófago y el duodeno. Vamos a ver la anatomía, y esto es importante para comprender las relaciones que tiene el estómago y la localización que tiene el estómago, ¿no? Fíjense que está localizado por detrás de la vesícula biliar, está el hígado, está el vaso, y la gran irrigación que tiene este órgano por diferentes ramas que están mencionadas en este gráfico, y que nos hablan también de la trascendencia que va a tener a la hora de su diseminación loco, regional y metastásica, ¿no? Por ejemplo, está en la cercanía con el estómago, está en la cercanía con el intestino, con el intestino grueso, el intestino delgado, con vesícula, con hígado. Entonces, está está muy irrigado, por lo cual esto nos puede hablar acerca de la diseminación que va a tener este tipo de cáncer. Por eso es importante recordar un poco la anatomía para recordar nuevamente. Luego vamos a ver acerca de la diseminación que tiene el cáncer de estómago.
Representa, al igual que el cáncer de estómago, en cuanto a la epidemiología, una neoplasia de diagnóstico tardío. Llegamos tarde por sus manifestaciones clínicas, o sea que son muy difíciles de comprender al principio, pero que conociéndolas podemos llegar a hacer un diagnóstico. En la actualidad es la tercera causa de muerte por causa en el mundo, o sea, tiene una importante frecuencia de muerte y solo es superado por el cáncer del pulmón y el cáncer colorectal. Se dice que existe una muerte por cada 12 por cáncer, o sea, de 12 muertes, una se va a deber al cáncer gástrico. La incidencia es variable, se habla de una incidencia de más de 70 casos cada 100.000 habitantes años en una determinada región, en donde nace Latinoamérica. En Latinoamérica hay bastante frecuencia en Chile, en Colombia, en toda la costa del Pacífico, y menos de 10.000 casos en el continente africano, en Canadá, etcétera. En la actualidad hay una disminución en la incidencia, al igual que en la mortalidad. ¿Por qué? ¿Por qué ha disminuido? Esto se ha atribuido a una reducción básicamente, así como en el esófago existía una relación prácticamente lineal entre el cáncer de esófago y la metaplasia de Barrett, en el estómago existe en el cáncer de estómago una relación prácticamente lineal entre la infección por Helicobacter pylori y el cáncer de estómago. Eh, También han sucedido cambios en la alimentación, disminución del hábito tabáquico, mayor disponibilidad de frutas y verduras frescas. ¿Ha cambiado algo el tratamiento? Entre signos de pregunta. En realidad no ha logrado modificar, y todos los estudios que se han hecho llegan a la conclusión de que el tratamiento no ha logrado modificar la estadística de este tumor. Lo que sí ha logrado modificar es el diagnóstico temprano y el tratamiento del Helicobacter pylori y los cambios en la prevención, y volvemos a lo mismo: cambios en la alimentación, el hábito, los hábitos tóxicos, la disponibilidad de frutas y verduras. Entonces, eh, cobra importancia, ¿no es cierto?, el hecho de prevenir. Está muy relacionado a factores socioeconómicos, como era el caso del cáncer de esófago. Y aquí vemos nuevamente un gráfico en el que eh, vemos, por ejemplo, en esta línea apuntada, el cáncer de estómago, perdón, vemos que está en disminución, ¿no es cierto?, frente al cáncer de esófago, que está en ascenso. El cáncer de estómago está disminuyendo. En este gráfico lo podemos ver. Luego, la epidemiología, se dice que en el 85% de los casos se trata de un adenocarcinoma. Prácticamente los tumores de estómago son adenocarcinomas, pero podemos darnos con un linfoma no Hodgkin, tumores mesenquimales, carcinoides y estromales. Decimos que a su vez el adenocarcinoma se va a clasificar en difuso intestinal, y en todas las series estudiadas siempre el sexo masculino ha sido más frecuente, en una relación 2:1. Esto se ha visto tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Siempre el sexo masculino ha sido más frecuente la presencia de un cáncer gástrico. Y la edad de presentación alrededor de los 50 años, y la mortalidad es alta, ¿no? 783.000 muertes por año. La mortalidad obviamente es más alta en el hombre, y siempre, como habíamos dicho, la mortalidad también va a ser mayor en Asia y en Latinoamérica. Nuevamente aquí vemos la incidencia y la prevalencia del cáncer gástrico alrededor del mundo. Está localizado acá el cáncer de estómago, fíjense que tiene un punto intermedio. Si vemos una alta prevalencia del cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata, y después le sigue el cáncer de estómago. Fíjense, el de esófago también tiene em, menor número, ¿no es cierto?, versus el de estómago, que tiene una estadística intermedia. En este gráfico nuevamente volvemos a ver la incidencia y lo que había mencionado hace un momento. En toda la zona de Asia, en Rusia, vemos una marcada
incidencia de cáncer gástrico y también en la zona del Pacífico. Llama la atención, ¿no? Que en toda la zona del borde de América Latina, zona del Pacífico, y que también en el mismo mar que está rodeando a esta zona de Asia y de Rusia, también hay una fuerte asociación con cáncer de estómago. Y fíjese que también en esta zona de el Medio Oriente, también zona de Irak, Irán, está también aquí Turquía, todas estas zonas tienen alta prevalencia, alta incidencia de cáncer de estómago. Y aquí también en este gráfico también se puede ver, en este gráfico vemos en el de arriba, vamos a ver la incidencia y en el de abajo la mortalidad. Fíjense la incidencia en todas estas zonas, en la República de Corea, por ejemplo, una incidencia importante, en Mongolia, Japón, todos estos países en Chile que son justamente lo que habíamos mencionado en Rusia, son países que tienen mucha incidencia de cáncer gástrico y la mortalidad también no varía mucho, coincide, prácticamente son calcadas el gráfico, aquellos países que tienen alta incidencia tienen una alta mortalidad. Y nuevamente acá en este gráfico vemos también la mortalidad, justamente lo que hemos dicho, la incidencia es la misma en aquellos países donde hay alta mortalidad. Fíjense, habíamos mencionado Rusia, China, habíamos mencionado Irak, habíamos mencionado Turquía, habíamos mencionado los países del Pacífico, de América Latina. Entonces llegamos a la conclusión de que hay un factor medioambiental importante que motiva la presencia de este tipo de cáncer. Y hablando de factores ambientales, decimos que, por ejemplo, estudios anteriores, en la época del 90, ya se vienen estudiando qué es lo que sucedía con los asiáticos que emigraban a Estados Unidos, y se veía que aquellos que migraban a Estados Unidos conservaban la misma estadística, pero cuando ya comenzaban nacían nuevos, los hijos de los que habían migrado, o sea, la primera generación de asiáticos de Estados Unidos, la estadística bajaba inmediatamente y tomaba la forma de la estadística de Estados Unidos. O sea, hay un factor ambiental evidentemente que está influyendo. Obviamente en los sectores socioeconómicos más bajos también hay una fuerte relación con el cáncer gástrico. La alimentación es evidente que el elevado consumo de sal, no solamente sabemos que por la cuestión cardiovascular, sino que también por la fuerte relación que existe con el cáncer gástrico. Es importante hablar esto con nuestros pacientes acerca de disminución del consumo de sal, la presencia de alimentos ahumados, incorporar dietas, el déficit de dietas, déficit de frutas y verduras en la dieta, también está relacionado a vitamina A, C, E, selenio, tiene una importancia trascendental. En la herencia, obviamente que hay una relación genética en todo esto con una sobreexpresión de genes BEV, CIMIT, GSTM1 y CDH1. En personas se ha detectado que también habría una alta incidencia en personas con el grupo de tipo A, el grupo sanguíneo A, y se ha visto que en aquellas personas que tienen una neoplasia gástrica, tienen 2 o 3 veces la probabilidad de que su futura familia desarrolle también esta neoplasia. Bueno, también se ha hablado de la anemia perniciosa, se ha hablado también como factor etiológico los pólipos adenomatosos, aquellos que tienen más de 1 centímetro, se ha visto que también pueden tener una transformación neoplásica. Mientras mayor es el tamaño, mayor aumenta el riesgo de transformación. Continuando con los factores etiológicos, la gastritis crónica, difusa y multifocal, la cirugía gástrica previa, las cirugías, como dijimos, de Billroth 1 y Billroth 2, a nivel del muñón gástrico, se ha visto que de luego de 15 a 20 años eh,
hacen una aparición nuevamente el cáncer. Por eso se dice que a esta altura de la evolución de esos pacientes es mejor repetirles endoscopías seriadas. La enfermedad de Menetrier, la gastropatía hipertrófica. Y finalmente quiero mencionar acá el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori en su cepa CAC-A positiva es el más importante factor de riesgo. ¿Por qué? Porque produce inflamación crónica, va a llevar una gastritis, atrofia, metaplasia intestinal, aumentando en un 3 a un 6% el riesgo de carcinoma gástrico. Está muy estudiado y muy documentado que la erradicación del Helicobacter pylori mejora la estadística y mejora la incidencia, o sea, disminuye la incidencia de cáncer gástrico en estas poblaciones. Entonces es importante hacer el diagnóstico también de Helicobacter pylori y tratar esa infección a nivel gástrico porque inevitablemente va a existir una relación lineal entre estas dos patologías. Continuamos con el tema de los hábitos tóxicos, el tabaquismo y el alcoholismo, también muy relacionado con el SIDA gástrico, el esófago de Barrett, fundamentalmente el esófago de Barrett, cuando la localización de la neoplasia gástrica es a nivel cardial. Eh, muchos, eh, muchos investigadores piensan que, dado que comparten una misma localización anatómica y que es una zona de transición, la zona cardial del estómago con el tercio inferior del esófago, como que comparten muchas características y piensan que podrían ser patologías diferentes, pero de la misma cara de la misma moneda, o sea, diferentes caras de la misma moneda. Eh, por eso también cobra importancia la metaplasia de Barrett, pero hablando puntualmente de la localización cardial. Otros también aspectos como el sobrepeso, la infección por el virus de Epstein-Barr, también se lo ha mencionado. En cuanto a la anatomía patológica, hablando de la macroscopía, la localización más frecuente va a ser a nivel pilórico, o sea, van a ser distales, a nivel del antro y de la curvatura menor. También se han documentado, obviamente, localizaciones proximales a nivel del cardio y del subcardio. Y se ha visto que últimamente está cayendo la estadística, la incidencia de los cánceres que están localizados a nivel del antro, a nivel distal, ¿no es cierto? Y están tendiendo a aumentar los cánceres gástricos localizados a nivel de cardia y subcardia. ¿Cuál sería la razón? Pensemos un momento. Hace un momento habíamos mencionado el, el tratamiento y el fuerte hincapié del tratamiento contra el Helicobacter pylori. Entonces, ya todos los médicos se están dando cuenta que hay que tratar el Helicobacter pylori y entonces al tratarlo disminuye la incidencia de el carcinoma distal. Entonces por eso es que hay una tendencia de disminución de los distales y es como que están elevándose los proximales cardiales y subcardiales. Macroscópicamente van a ser vegetantes o ulcerados, como vemos en esta fotografía, ¿no? Una lesión exofítica, otra más bien ulcerada, una inflamación, fíjense la inflamación que rodea a la lesión periulcerosa y la infiltrante o la rinitis plástica que ocupa del 5 al 10%, o sea, la rinitis plástica es la neoplasia difusa que abarca, no solamente es difusa en su extensión longitudinal, sino en la extensión a nivel del espesor del órgano, lo transforma directamente eh, y lo transforman en prácticamente en un órgano duro y que pierde toda funcionalidad, ¿no? Toda funcionalidad motriz que le caracteriza al estómago. Continuando con la anatomía patológica, la microscopía. Entonces, han existido durante estos años múltiples clasificaciones anatomopatológicas, la OMS, la de Nakamura, pero la más funcional por el momento y la que se usa es la de Lauren del año 1965,
y que los clasifica los tumores en intestinales, de acuerdo a su microscopía, de acuerdo a la anatomía patológica, en difusos y formas inclasificables. Esto es importante conocer porque el tipo intestinal, como vemos, se generan estructuras histológicas de tipo glandulares, inflamatorias, con metaplasia intestinal, y predominan en regiones de alta incidencia. Recuerden que habíamos visto recién el mapa mundial, regiones como Asia, regiones como Rusia, como en la zona de América, en la zona del Océano Pacífico. Eh, en esta zona, en estas regiones donde más se da el de tipo intestinal y es la forma más frecuente. Y va a estar relacionado obviamente a factores estéticos y fundamentalmente a la presencia del Helicobacter pylori. Otro punto más que aboga acerca de la relación que existe en el Helicobacter pylori con este cáncer. En las regiones donde más existe infección por el Helicobacter pylori también hay mayor relación con mayor presencia de cáncer gástrico y es muy frecuente en pacientes añosos. La localización, como vimos, es más bien distal y tienden a formar o adoptar formas vegetantes. Bien, la forma difusa, el clásico hallazgo anatomopatológico es la célula en anillo de sello, como está acá. Se puede observar claramente, es la característica histopatológica y se extienden a través de la mucosa y tienden a generar mayor infiltración. Tienen un peor pronóstico, son menos frecuentes, pero el pronóstico es peor porque generan mayor infiltración. En cuanto, continuando con la anatomía patológica, hay un punto importante acerca del cáncer gástrico precoz, superficial o temprano. Y esto se viene ya hablando del año 60, 1960. La Japanese Gastroenterological Endoscopic Society ya había denominado en ese año al cáncer gástrico precoz como aquella lesión que se extendía solamente en la mucosa o podía llegar inclusive hasta la submucosa, manteniendo indemne la capa muscular. Y esto tiene importancia porque le va a imprimir un mejor pronóstico a nuestros pacientes y también habla de la diseminación linfática que mientras se mantenga, mientras más esté localizado en la mucosa es mejor y mejora el pronóstico. Se dice que cuando afecta solamente la mucosa, solamente en un 2-3% existe probabilidad de afectación linfática. Ahora, cuando la afectación es en su mucosa, ya la proporción de diseminación linfática es del 20 al 30%. La localización, por lo general, del cáncer gástrico precoz es distal y la sobrevida es excelente, por eso es que configura una entidad y por eso es que se lo menciona, ya que la sobrevida a 5 años está alrededor de los 70 al 95%, o sea, excelente. Lo ideal es encontrar este tipo de cáncer, pero la estadística dice que solamente lo podemos encontrar en el 5 al 20% de los casos, o sea, en un 80-95% de los casos, si no es temprano, va a ser avanzado. Entonces, en un 95%, 80% de los casos vamos a encontrar un cáncer avanzado y en muy poca proporción el temprano. Eh, Muy bien. En cuanto a la anatomía patológica, la macroscopía de la clasificación japonesa, llamada clasificación japonesa, el cáncer gástrico precoz lo podemos encontrar como de tipo protruido, a su vez es el tipo 1, a su vez el tipo 2 se clasifica en elevado, puede ser plano o puede ser deprimido, y el tipo 3 es el excavado. Entonces podemos encontrarlo macroscópicamente de esta forma si introducimos un endoscopio y buscamos este tipo de lesiones, ¿no? Eh, Todavía se usa, a pesar de los años, esa clasificación japonesa. Entonces hablamos del cáncer gástrico avanzado, ya cuando supera la muscular mucosae, cuando ya hay pocas probabilidades de resección curativa, más bien las resecciones que se hacen y todos los tratamientos pueden ser neoadyuvantes o simplemente paliativos, y
ya hay una fuerte asociación a diseminación local y a distancia. Entonces habíamos dicho que el que se mantiene hasta su mucosa puede hacer el temprano y el avanzado ya cuando supera esta barrera y ya comienzan a haber diseminaciones locales y a distancia. Continuando con la diseminación, decimos que el cáncer gástrico puede invadir la pared y posteriormente los ganglios linfáticos axilares, supraclaviculares y órganos vecinos. La diseminación, o sea, la característica más importante es que hay una diseminación local y hay una diseminación ganglionar. La diseminación hematógena es menos frecuente, pero existe también y vamos a encontrar implantes a nivel de pulmón, de hueso, de hígado, pleura y hasta el sistema nervioso central. Eh, la diseminación peritoneal también existe por contigüidad y se explica por su invasión a través de la serosa gástrica en un 40-50% de los casos. Y bueno, también tenemos muy conocido en la bibliografía el estudio, el llamado tumor de Krukenberg, que es la metástasis a nivel de ovario, la invasión peritoneal, o sea, ya son ya metástasis o tumores secundarios a un cáncer gástrico primario. Bien, cuando hablamos de diseminación estamos hablando también de la clasificación TNM. Esta clasificación, bien, como vimos previamente, la T significa tumor, la N, la presencia o la afectación de ganglios linfáticos y la M de metástasis, ¿no? Aquí es importante mencionar que la T, ¿no es cierto?, que habla de invasión locorregional, eh, la presencia del carcinoma in situ intraepitelial sin invasión. Este es, digamos, sería el sueño, encontrar un paciente que tenga esto porque realmente está en tiempo de poder tratarlo precozmente al paciente y hasta el T1A también podemos decir que es bueno encontrar un paciente en este estadio, pero ya de ahí en adelante, desde el T1B en adelante, comienzan a haber alteraciones porque ya toca la submucosa está muy irrigada, tiene muchos drenajes linfáticos, entonces al afectarse la submucosa también hay presencia de ganglios afectados y ya no hay a hablar del resto de la diseminación. Por lo tanto, lo ideal es encontrar un paciente en estadio 0 cuando hay un carcinoma in situ o un carcinoma en estadio 1A, o sea que solamente ha invadido hasta la musculares mucosae, sin invasión ganglionar y obviamente sin invasión metastásica. Sería obviamente lo mejor, ¿no? Eh, obviamente que lo correcto sería no encontrarnos con este tipo de enfermedad, pero si llegáramos a encontrarnos, lo ideal sería llegar a este estadio tan temprano y poder darle una tasa de curación del 90-95% a nuestro paciente. Como vemos acá, o sea, encontrar un paciente en estadio 0 o 1A va a implicar una supervivencia a 5 años del 95% de los pacientes o del 70% en su defecto cuando encontramos el 1A. Fíjense, cuando ya comenzamos a encontrar el 1B y para abajo, la tasa de supervivencia cae drásticamente de un 57 a un 4%, o sea, la tasa de supervivencia es muy poco y no vamos a poder darle mucha cantidad de vida a nuestro paciente. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como decimos, la sintomatología va a ser, la presencia de sintomatología es indirectamente proporcional a la curación. De modo que mientras menos síntomas encontremos, mayor va a ser la tasa de curación. Y a la inversa,
mientras más síntomas encontremos, la tasa de curación de nuestro paciente disminuye drásticamente. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo mejor? Encontrar un paciente en una fase temprana, pausisintomático, con poca sintomatología, a los que se pueda abordar con todos los métodos diagnósticos con los que contamos hoy en día, hacer un buen diagnóstico, una buena estadificación e intentar la curación de nuestro paciente. El tema es que llegamos a una situación en la que el paciente está pausisintomático, no tiene la sintomatología florida y muchas veces pasa desapercibido para el paciente y pasa desapercibido para el médico también. Entonces es un desafío intentar encontrar estos pacientes con poca sintomatología, pero que tienen una alta chance de curación. Las manifestaciones clínicas van a ser evidentemente de acuerdo a la localización, ¿no es cierto?, a nivel de qué zona del, eh, del estómago vamos a encontrar la lesión. Bien, por ejemplo, el dolor va a ser uno de los síntomas más importantes, el dolor que se irradia hacia arriba, hacia la zona torácica, podemos hacer un diagnóstico diferencial incluso con un síndrome coronario agudo, una esofagitis por reflujo, podemos hacer diagnóstico diferencial también con la pancreatitis, con otros tipos de tumores a nivel abdominales, una peritonitis, o sea, diagnóstico diferencial podemos hacer muchos a partir del dolor y la afectación, ¿no? En la medida que más grande es la masa, más invade el espesor del estómago, mayor va a ser el dolor. Y evidentemente el paciente va a cursar con anorexia, pérdida de peso, debilidad, repugnancia a la carne, disfagia, diarrea, alteración del tránsito gastrointestinal. Vamos a encontrar también plenitud postprandial, eructo, pirosis, vómitos, hemorragia digestiva alta, y ya en estadios más avanzados, peritonismo, derrame pleural, disnea, pirosis. Vemos que al principio son síntomas muy vagos, ¿no? Eructo, pirosis, vómito, plenitud postprandial, anorexia, debilidad. Entonces, es como que los síntomas son muy vagos al principio y cuando ya se comienzan a ser más evidentes porque ya avanzó el tumor también, ya cuando hay masa palpable, hepatomegalia, citis, el ganglio de Virchow, de Irish, el tumor de Krukenberg, ictericia, ya estamos en una etapa absolutamente avanzada y llegamos a una etapa de sobrevida muy baja. En este cuadro, nosotros esta serie de 18.363 pacientes que hizo la American College of Surgeons, una estadística un poco vieja del año 93, pero no ha cambiado la clínica. El síntoma en esa serie más frecuente ha sido en 62% la pérdida de peso, ha habido dolor abdominal, náuseas, disfagia, melena, saciedad precoz, dolor tipo úlcera péptica. Entonces, vemos que son síntomas muy vagos, ¿no? La pérdida de peso, un dolor abdominal, náuseas, disfagia. Entonces, a estar atentos porque realmente el tumor, mientras nosotros tengamos un alto índice de sospecha, más fácilmente vamos a llegar. ¿No? No solamente mirar la clínica, sino mirar el paciente completo, sus hábitos, la característica del paciente, los antecedentes familiares del paciente. Entonces, uno no solamente llega al diagnóstico a través de la sintomatología, sino todo el contexto que le rodea al paciente. O sea, como dije recién, los antecedentes personales patológicos, si tiene antecedentes tóxicos, si tiene alguna herencia de cáncer. Es importante realizar una buena historia clínica que nos va a permitir llegar a un buen diagnóstico. Entonces, uniendo todos los antecedentes con los síntomas, podemos llegar a inferir que este paciente está desarrollando un cáncer gástrico o tiene potencialmente la capacidad de desarrollarlo. Eso es importante pensar, ¿no? Mientras uno no piense esta patología, no lo va a sospechar. En cuanto a los métodos diagnósticos, ¿cuáles son los métodos diagnósticos? El más importante y trascendental y que es ineludible a todo paciente con sospecha de cáncer gástrico es la endoscopía, con biopsia y citología. Y aún más si podemos hacer un cepillado
de esta lesión. La sensibilidad es el 96% con una especificidad del 99%. O sea, tenemos números elevados de sensibilidad y especificidad, así como también lo es el tránsito gastroesofágico que habíamos mencionado al principio, una sensibilidad de 70, una especificidad del 90%, el ataque helicoidal mejorada, ¿no es cierto?, con contraste, también nos da una sensibilidad del 80%, la endoscopía que también se ha ganado, se ha sabido ganar un lugar en estos últimos años, ha sido mejorada. La endoscopía sola, la ecoendoscopía, perdón, sola, tiene una sensibilidad del 80%, pero cuando es mejorada con la punción de aspiración con aguja fina, la sensibilidad mejora un 90%. Luego tenemos otros estudios para evaluar las metástasis, la teleradiografía de tórax, la resonancia magnética nuclear, que este es un tema porque hoy en día nuestros hospitales no tienen todos un resonador, entonces hay que trasladar a los pacientes. No es tan asequible esta técnica. La TAC por emisión de positrones también muy usada, más que nada para estadificar y evaluar metástasis a distancia. Y la laparoscopía que también se usa para evaluar fundamentalmente todas aquellas metástasis o invasión que no hayamos documentado a través de los otros estudios. Esa es la finalidad de la laparoscopia. Continuando con los métodos diagnósticos, vemos aquí una imagen, un tránsito gastroesófago duodenal interesante, y se observa acá este defecto en la pared de la curvatura menor del estómago, o sea, una lesión distal aparentemente exofítica, marcada por las flechas, donde se observa, ¿no es cierto?, a nivel del antro, también una lesión compatible, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario, deberíamos pensar o sospechar que es un paciente que está padeciendo un cáncer gástrico. Bien, aquí vemos también una endoscopía. Fíjense esta endoscopía en la curvatura menor también. Aquí vemos una lesión benigna, la clásica lesión ulcerosa benigna, que si bien hay inflamación, pero hay retracción de los bordes. Por eso esta lesión maligna, que es más bien protruyente, no tiene retracción de los bordes y muy inflamada, con ese halo, como que se observa como que hubiera una protrusión de algún tipo de tejido. Esa es la característica fundamental y que más llama la atención en una endoscopía de estómago que aboga para pensar en un cáncer gástrico. Nuevamente acá, esta localización, ¿no es cierto?, también nos hace pensar en esta apariencia endoscópica de este tumor también exofítico y este también, y hablar en el más bien cardial, casi cardial, esta localización, y fíjense la característica que tiene, muy protruyente, llamativo realmente para pensar en un cáncer gástrico. Otro método diagnóstico, como es, por ejemplo, la tomografía mejorada con contraste y aún mejorada todavía con tomografía con emisión de positrones. Fíjense, aquí podemos, por ejemplo, un paciente con una litis plástica. Fíjense cómo ha engrosado la pared, cómo lo ha disminuido tamaño al estómago y cómo ha invadido, fíjense cómo invade toda la zona de la pared, lo ha engrosado y lo ha fibrosado prácticamente al estómago. El pronóstico, bueno, hablando del pronóstico, habíamos dicho que mientras más temprano hagamos el diagnóstico del cáncer gástrico va a ser mejor, versus cuando llegamos a un estadio 4, la supervivencia es solamente el 4%. Entonces, en conclusión, nosotros estadísticamente llegamos en un prácticamente 80%, 70% a estadios avanzados, solamente un 20%, quizás menos, 15%, podemos llegar al diagnóstico temprano. Por lo tanto, lo más frecuente es encontrar un paciente ya con cáncer avanzado. Eso nos habla del pronóstico, o sea, el paciente lamentablemente que sufre este tipo de neoplasias tiene un mal pronóstico. Eh, en cuanto al tratamiento, vamos a definir el tratamiento según los estadios en los que se encuentra el paciente, y esto es importante conocer. Los tumores limitados a la mucosa
pueden ser resecados y tienen un criterio bastante bueno como para poder ingresar y hacer un tratamiento endoscópico, ni siquiera quirúrgico, simplemente endoscópicos. Ahora, cuando está solamente localizado en la mucosa, en tumores intestinales sobreelevados menores de 20 milímetros o en deprimidos no ulcerados menores de 10 milímetros. No es necesaria la linfadectomía, puesto que en un 2 o 3% solamente hay diseminación linfática. Y esto lo vamos a ver fundamentalmente en los estadios 0 y estadio 1A, cuando aún no ha llegado la submucosa. Ahora, cuando ya ha tenido una afectación de la submucosa en estadio 1B, ya hay una probabilidad de un 20 al 30% de que exista afectación linfática. Entonces, ya en estos casos, la cirugía ya cobra importancia. Ya una cirugía bastante cruenta, un tratamiento muy cruento, invasivo, ya hay que hacer una gastrectomía subtotal más linfadenectomía. Justamente por lo que acabo de decir, la linfadectomía y la agresividad del tratamiento, o sea, la ampliación, la invasión que se le hace al paciente es mayor. ¿Por qué? Porque en el 20-30% de los casos existe una afección linfática. Lo ideal sería encontrar a un paciente con un cáncer gástrico cuya localización esté solamente a nivel de mucosa y al que se le puede hacer solamente tratamiento endoscópico y controles posteriores. Sería lo ideal. Em, Bien, en cuanto al resto de los estadios, ¿no? El estadio 1B en adelante, el estadio 4, vamos a decir que en tumores distales de tipo intestinal, la gastrectomía subtotal distal es la mandatoria. Ahora, en tumores proximales, a nivel cardial, se hace directamente gastrectomía total. Entonces ya es menos conservadora todavía. La cirugía en esta se conserva algo del estómago, pero cuando encontramos tumores proximales y de tipo intestinales y en los difusos, porque los difusos habíamos dicho que son muy agresivos, la gastrectomía es total. Se puede realizar también exéresis de otros órganos vecinos, la linfadectomía, y aún así la recibida después de hacer estas gastrectomías totales, subtotales, es alta, en un 35-50%. ¿Por qué? Porque ya llegamos a un momento en que la diseminación ya ha sido linfática, ya ha sido locorregional y en muchos casos ya ha sido a distancia. Se puede agregar tratamientos neoadyuvantes, quimioterapia con 5-fluoracilo, diamicina, mitomicina C, cisplatino, metotrexate, pero aún ninguna serie ha demostrado que la quimioterapia mejore la supervivencia. Lo mismo que la radioterapia. Por otra parte, estos tumores son radioresistentes, o sea, hay que usar una gran cantidad de radioterapia, o sea, de la intensidad. Hay que llegar a 3.500 o 4.000 centillig para llegar a realizar algún tratamiento. Y más bien, esta cantidad, esta intensidad de radiación es más bien para hacer tratamiento paliativo, no con intención curativa. Tampoco mejora la supervivencia. Y la combinación de quimioterapia, bueno, simplemente también para mejorar la situación sintomática del paciente, pero ni siquiera sumadas logran mejorar la supervivencia de nuestro paciente. Entonces, el tratamiento, decimos que el cáncer gástrico avanzado, en el cáncer gástrico avanzado, la gastrectomía radical es para todos los pacientes, o sea, tenemos un paciente con un cáncer gástrico avanzado, estadio 3-4. Debemos hacer una gastrectomía radical. Realmente una gastrectomía radical es un tratamiento que puede llevar al paciente a tener muchas complicaciones como hemorragias, puede tener dehiscencia de suturas, puede hacer infecciones. Realmente es para todo y al final la pregunta sería, ¿el remedio es mejor que la enfermedad? En estos casos uno se plantea, ¿no? Si realmente el tratamiento que le vamos a dar realmente lo va a mejorar al paciente o no. Se han postulado solamente 2 puntos a quienes debemos realizarle la gastrectomía radical. Solamente aquellos pacientes que tengan metástasis a distancias y a los que tengan invasión peritoneal.
En cuanto al tratamiento paliativo en el estadio 4, podemos decir que el tratamiento que se le va a ser cirugía de tipo paliativa, se le pueden colocar prótesis autoexpandibles, el uso de láser, la termocoagulación, escleroterapia, radioterapia, quimioterapia. Son simplemente tipos de tratamiento que se realizan solamente para aliviarle el dolor, aliviar los síntomas. No tienen eh, otra razón. No se puede hacer más nada. Tal como habíamos mencionado hace un momento, es simplemente tratar de darle alivio al paciente y no podemos hacer otra cosa. Finalmente quería presentar este algoritmo que me pareció interesante porque podemos ver el uso de las técnicas que se pueden hacer al evaluar un paciente, al evaluar el M, o sea, la presencia de metástasis. Podemos hacerle al paciente una tomografía mejorada con contraste de tórax, de abdomen y pelvis. Y la pregunta es, ¿hay evidencia de metástasis? Si es sí, si hay evidencia de metástasis, no tenemos que hacer más nada, ya está, ya sabemos que tiene metástasis, estamos investigando la presencia de metástasis. Ahora, si no hay metástasis, entonces podemos hacer una endoscopía, una ecoendoscopía, eh, para evaluar la T y la N. Y se puede hacer también, se la puede mejorar aún con punción con aguja fina. Si el estadio es T2N0, nos debemos preguntar, ¿está en T2N0? O sea, ya está avanzado, ya tiene invasión musculares mucosales, ya incluso invasión serosa. Bueno, si es sí, o sea, ya hay mayor invasividad, eh, podemos mejorar con la idea de buscar metástasis. Se le puede hacer una tomografía con emisión de positrones y si hay evidencia de metástasis a distancia, entonces tenemos, le hacemos el estudio y dice que hay metástasis, entonces no agregamos más. Ya sabemos que hay metástasis a distancia, entonces no se hace otro estudio. Ahora, si la tomografía por emisión de positrones no me evidencia metástasis, entonces dice, es el paciente candidato a cirugía curativa o a neoadjuvancia, a tratamiento de neoadjuvancia, al igual que si el paciente está en un estadiaje T2N0, si no está en ese estadio, podemos, ¿no es cierto?, pasar a esta etapa en la que nos podemos plantear, o sea, hasta ahora no demostramos metástasis del paciente, entonces podemos llegar a la conclusión de decir, bueno, el paciente no le encuentro metástasis, podemos intentar un tratamiento quirúrgico o una neoadjuvancia. Si en el caso en que el paciente decidimos intentar un tratamiento curativo o neoadjuvancia, entonces hay que preguntarse si está en un estadio T1A, o sea, si realmente se mantiene el tumor a nivel de mucosa. Si es así, deberíamos eh, estudiar al paciente, realizar un tratamiento quirúrgico y realizar una laparoscopía para evaluar metástasis ocultas. Recuerden que había dicho hace un momento que cuando luego de estudiar al paciente a través de métodos no invasivos como la tomografía, una tomografía por emisión de positrones, una ecoendoscopía, no demostramos metástasis, la indicación es hacer una laparoscopia. Entonces, en estos casos que no se llega a demostrar, podemos, y el estadiaje todavía es bueno, T1A, entonces podemos intentar una laparoscopía mientras intentamos una gastrectomía para tratar de encontrar alguna metástasis que tenga el paciente localizada en esa área, ¿no? Ahora sí, realmente el paciente está con un tumor muy avanzado y si el paciente no tiene chances ya para tratamiento quirúrgico no adyuvante, entonces simplemente no deberíamos dejar al paciente ya tranquilo y ver las formas de hacer algún tipo de tratamiento más bien para ayudarlo a aliviar sus síntomas. Bien, finalmente quería a través de esta diapositiva hablar un poquito de
El tratamiento médico, la importancia de acompañar a nuestros pacientes en estas patologías, como ser el cáncer del esófago. Yo no sé, muchos realizarán tratamiento de consultorio, como es el caso de este médico que está sentado frente al paciente. Otros harán una medicina interna, una medicina dirigida al internado. En ambos casos debemos estar atentos a nuestros pacientes, en ambos casos debemos estar atentos a la prevención, como habíamos mencionado al principio. En estos casos debemos estar atentos a que ante la sintomatología que el paciente nos muestre, evaluar los factores de riesgo, evaluar los factores hereditarios del paciente. Y es importante compartir ese tiempo con el paciente porque la gran mayoría de los diagnósticos se realizan a través de la anamnesia, a través de entablar esa relación médico-paciente. Luego los estudios complementarios nos informan solamente lo que estamos sospechando. Pero si vamos al revés, comenzamos a estudiar al paciente y no tenemos ese diálogo con el paciente, esa relación médico-paciente, como en este caso este médico está hablando con su paciente, y en el caso de estos estudiantes, como en el caso de ustedes, están realizándole la historia clínica a esa paciente que está internada. Son dos situaciones diferentes, ¿no? Un paciente ambulatorio y un paciente internado. Ambos son pacientes y ambos necesitan nuestra atención. Por eso es importante que prestemos la debida atención a estos pacientes para poder llegar a un buen diagnóstico. Gracias por este tiempo y por haber compartido este momento. Espero haber sido claro en esta patología, haber transmitido lo más importante de los últimos estudios y acerca de la clínica, de la epidemiología, de los pacientes que cursan con esta enfermedad tan maligna como es el cáncer gástrico. Mucho gusto, chicos. Hasta luego.